Entonces la experiencia de hoy, la número 6, es referente al concepto de energía que ya han trabajado dentro de estas 2 semanas y el concepto de esta semana que es el concepto de momentum lineal. Entonces la experiencia número 6 es respecto al principio de cómo estos conceptos se conservan, tanto la energía mecánica como el momentum lineal. Y el objetivo es poder observar por medio de ciertas experimentaciones, cómo se conserva o no se conservan estos observables, ¿ya? La primera parte de lo que es la experiencia es simplemente una introducción, pero no al experimento en sí, sino lo que es el momento. Esto es por el hecho de que se podría pensar que en algunos de los paralelos no alcanzaron a profundizar un poco más en lo que es el momentum, o ustedes no lo han estudiado lo suficiente. Si es así, igual recuerden que donde yo subo estos videos está lo del paralelo número 6, en el cual sí está subido el concepto de momentum del día lunes, ¿ya? Entonces igual vamos a hacer la introducción, que es simplemente esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros en este curso queremos observar un objeto o un sistema físico y queremos estudiar el comportamiento de acuérdense que este curso es sobre el movimiento. Hasta ahora ustedes entienden que lo pueden estudiar por medio de fuerzas. ¿Cuál es el cierto problema que tienen las fuerzas? Que son externas. Por lo tanto, lo estamos preocupando desde fuera del objeto y no dentro del objeto qué le está pasando. Y para eso aparece el concepto de energía que se centra en el objeto. La energía cinética, la potencial gravitatoria y la elástica. Y cómo las fuerzas externas actúan sobre el objeto por medio del concepto de trabajo o momento, entre otros. ¿Ya? Entonces, en resumen, uno puede entender que la modelación a diferentes situaciones físicas las podemos medir mediante tanto la energía mecánica como el momentum lineal. Donde la energía mecánica están todas las energías que ya han visto. ¿Ya? Entonces, déjenme revisar algo que me dé cuenta que... está bien. Ya, no hay una saturación del sistema. Entonces, nosotros vamos a ser capaces en esta parte del curso modelar situaciones físicas mediante los conceptos de energía y momentos lineales. ¿Y cuál es la ventaja? Que permiten analizar situaciones sin la necesidad de conocer todos los detalles, solamente ciertos datos, como la velocidad, la posición y la masa, permitiendo obtener la misma información si estamos preocupando de vectores, pero con menor información. ¿Ya? Entonces, somos capaces de tomar el comportamiento del objeto o del sistema que queremos estudiar directamente con un análisis más simple. Pero el concepto es más profundo. Entonces, esa es la idea de momentum y energía. Pero el momento lineal es simplemente la cantidad de movimiento que necesita un objeto para ser representado. Se representa por medio del movimiento del objeto, eso quiere decir que tiene masa, que es más la materia, y tiene una cierta velocidad. Por eso el momentum se representa con una letra P, y que es simplemente la masa por velocidad. La velocidad, al ser un vector, hay que recordar que el momentum también es un vector, que tiene dirección y que se le aplica a todos los conceptos algebraicos de vectores que ya conocíamos en este curso o en cursos de matemática. ¿Ya? Ambas representaciones, tanto la energía como el momentum, entonces nos permite analizar la interacción de este objeto con las fuerzas, ¿ya? Que actúan sobre él, mediante el concepto de trabajo o energías potenciales. Y también habían visto en este curso lo que sería el concepto de impulso, ¿ya? En el caso del momento lineal. Y todas estas son herramientas para poder establecer la situación o el problema en sí físico que actúa sobre este objeto y ver si se conservan o no se conservan ciertos criterios. Si se conservan o no se conservan la energía o el momento. Como ejemplo, en el caso del choque de dos objetos, ¿ya? Si solamente hay dos objetos, despreciando si hay fuerzas externas, estamos ante un modelo en el cual el momento lineal se conserva. Si no hay fuerzas externas, entonces el momentum en un choque de partículas se conserva. Pero hay ciertas circunstancias, ciertos problemas, donde aunque se conserve el momentum, la energía mecánica no se conserva. Puede variar.
¿Cuándo va a pasar eso? Hay que entender en cierta medida el tipo de choque que va a haber. Y para eso, acá lo informa, que en esas circunstancias, los choques donde la energía mecánica se mantiene constante, lo habitual, el teórico, el ideal, si yo hago chocar dos bolas y la energía mecánica se conserva, el inicial y el final se mantiene exactamente igual, estamos en la presencia de un choque elástico. En el caso contrario, si yo hago chocar dos objetos y la energía mecánica se mantiene no constante, pero el momentum sí y no hay fuerza externa, entonces estoy ante la presencia de un choque inelástico. ¿Qué significa que sea inelástico? Es que además de los chicos, simplemente el choque entre los objetos, se pierde energía de otra forma, por medio del sonido, cuando yo golpeo la mesa, suena, el calor, cada vez que yo golpeo un metal se va calentando el metal, por eso los herreros en las películas golpean y golpean también, o ustedes doblan un fierro hartas veces y se va calentando, o otros fenómenos, en el cual no se conserva la energía porque se está disipando de otra forma, sin fuerza externa, sino del sistema. Y un caso muy particular, muy extremo, por decirlo de alguna manera, es cuando yo tengo dos objetos, lo hago chocar y después que choquen, se mueven los dos puntos, como si fuesen un solo objeto. Dos bolitas de plasticina, hielo, lo que sea. Que antes del choque son dos objetos que yo diferencio entre sí y después del choque pasan a ser uno solo. En ese caso es un choque completamente inelástico. Y esa es la clasificación del choque elástico, inelástico y totalmente inelástico. Y va a depender simplemente de la conservación de la energía mecánica. Pero como no hay fuerzas externas, todas tienen en común que el momento lineal se conserva. La diferencia es que la energía mecánica en algunos sí se conserva y en otros no. ¿Ya? Esta experiencia, a diferencia de la última que han tenido, vamos a volver a la guía de trabajo, no informe. No es necesario que hagan una bibliografía, un título, y simplemente podrían contestar en esta hoja. Para eso tendrían que de igual manera poner el nombre del integrante o los integrantes y llenar simplemente los datos de las preguntas que se les dice. ¿Ya? O también, al mismo, si no lo quieren hacer así, podrían crear su propio archivo PDF en el cual simplemente tendrían que enumerar las preguntas que están respondiendo correspondientemente. Entonces, sin más, hablamos sobre las partes de esta experiencia. Primero, la parte A, que es simplemente energía mecánica sobre el movimiento parabólico con resistencia del aire. Hay que recordar que el movimiento parabólico ya hemos trabajado, entonces no los vamos a entrar tanto en la simulación, que es exactamente la misma que hemos utilizado para el lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Para eso, en la parte 1 lo dice, abra nuevamente la simulación del lanzamiento de proyectil, que dice ahí, y vuelva a utilizar la modalidad LAP. Recuerden que en esa modalidad y en ese experimento, nosotros éramos capaces de tomar una cierta distancia del lanzamiento proyectil y generar ese movimiento tan particular. Entonces, la segunda parte nos dice, ubique la plataforma a 10 metros sobre el suelo, lo están dando la altura. Nos dicen también que la masa de la bala o del objeto que vamos a lanzar es de 1 kilo, que la aceleración que tenemos que poner ahí como dato dentro de la simulación va a ser 9,8, y el diámetro del cañón de la bala, del cañón que vamos a lanzar, es 0,7 metros. Realice un lanzamiento con un ángulo, eso quiere decir que no puede ser 0, y una rapidez inicial, que no puede ser 0, tal que se vea la trayectoria completa, en el cual cuando ustedes saquen un pantallazo se pueda visualizar completamente la trayectoria. Parte 3. Divida la trayectoria en tres partes, segmentos. La primera, en el cual el proyectil vaya subiendo solamente. Entonces tomo acá y divido una sección en la cual solamente va subiendo. En la segunda parte, que voy a dividir,
que el objeto vaya bajando, pero sobre la línea de lanzamiento. La línea de lanzamiento es esta línea imaginaria que formo acá, que es la altura donde yo lancé el objeto. Entonces, tomo la trayectoria cuando el objeto está bajando, pero la trayectoria se encuentra encima de esa línea. Y por último, va a decir ahí que tengo que tomar nuevamente el tercer tramo, que el objeto va bajando, pero está bajo esa línea de lanzamiento. Y ahí tendría las tres trayectorias, las tres partes que me están pidiendo. Ahora me pide que en cada una de ellas, tome 2 puntos consecutivos. En cada una tomo 2 puntos consecutivos. Y con esos puntos, y con las herramientas de la aplicación, de la simulación, la regla para medir, o la cinta métrica, o lo que sea, yo tengo que medir en cada segmento, en cada parte de esas tres, la rapidez media y la altura media. Y llenar esta tabla que dice segmento A, B y C, porque son tres partes. En cada una, poner la rapidez media, que calculé con los 2 puntos, la energía, con la rapidez media calculo la energía cinética de cada segmento. Con la regla tomo la altura media de los 2 puntos, y con esa altura calculo la energía potencial. Y con la energía cinética y la energía potencial calculo y escribo la energía mecánica. Y lleno la tabla. En la 5 me dice que por favor adjunte una captura de pantalla de la trayectoria donde se pueda, que se marquen los 3 segmentos que separé, que estén los puntos marcados en la captura de pantalla que utilicé para poder corroborar los valores de la tabla. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué pasa con la rapidez media? La rapidez media, media se refiere a promedio. También puede ser calculada como la distancia entre los puntos con el tiempo entre los puntos. Pero recuerden que la aplicación también les puede dar la rapidez en cada punto. Entonces lo pueden calcular como el concepto de rapidez media, que es la, como tú bien dices, la distancia entre los puntos y el tiempo entre los puntos, que esos datos los da la simulación, o calcular la velocidad en cada punto, que también lo da la aplicación, y calcular la velocidad promedio, que es la media. Media y promedio, en este caso es igual. Entonces usted dice que ya, si nos da la velocidad en ambos puntos, los sumo y los divido en 2. Sí. Son promedio. Y va a dar igual, y va a dar exactamente igual que calcular la distancia que recorre, porque ahí vas a tener que calcular la trayectoria. Ahí hay un problema, porque tú lo que estás suponiendo, porque lo que tú estás escribiendo es decir, tengo 2 puntos, yo puedo calcular la distancia y el tiempo, y estás en toda la razón. Si yo llego a calcular esta distancia, y ahí está el problema, que es curvo, si los puntos están muy alejados, va a ser un aproximado. Pero, por si acaso, en la teoría de las velocidades y también el concepto de promedio, es tan válido calcularlo de esa forma, distancia partido en tiempo, como las velocidades instantáneas sumadas y divididas por 2, porque pertenecen a esos 2 puntos. Por si acaso dan igual. Una es más fácil que otra, va a depender de la distancia entre los puntos. Tampoco tomar mini puntitos que no se distingan cuál es uno sobre el otro. Ahora, la sexta parte es hacer todo de nuevo, es hacer exactamente todo de nuevo, tomar 10 metros de altura, generar un ángulo, que se vea la trayectoria, que el radio de la bala mida tanto,
como los datos que estaban anteriormente, que están acá, 10 metros de altura, que sea de 1 kilo, la aceleración 9,8, pero la diferencia es que hay una opción dentro de la simulación que es la resistencia del aire. ¿Cómo se pone? En la opción de altitud se tiene que poner 0. Ese valor permite aumentar o disminuir el efecto de la resistencia. Y cuando se pone 0, es la mayor cantidad de resistencia que tiene. Y repite exactamente el mismo procedimiento, dividir en 3 partes, la primera que solamente sube, después la que baja, pero sobre la línea, y después que baje, pero bajo la línea. Y nuevamente toma 2 puntos de cada uno y calcula la rapidez media de cada uno, la energía cinética, la altura media, la energía potencial y por último la energía mecánica. Y nuevamente adjunte una captura de pantalla donde se observe la trayectoria que utilizó, los segmentos que utilizó y los puntos que utilizó, que coincidan con los valores de la tabla. Y por último, solamente contestar una serie de preguntas. Explique las diferencias y o similitudes, o son diferentes o son iguales, el comportamiento de la energía en ambos movimientos. Compare las dos tablas y diga si son iguales o no son iguales la energía. ¿Y por qué? Diga ahí su punto de vista. Pues si se explique. En la B, calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce. ¿Ya? No les puedo decir cómo calcular el trabajo, porque aquí se entiende que usted ya sabe y hoy día tienen prueba de cómo calcular la relación entre trabajo y energía. Tiene la energía el sistema, porque lo único que hace es moverse y subir y bajar altura, tiene las dos, tiene energía mecánica, y con eso podría calcular el trabajo. Y si tiene el trabajo realizado por esa fuerza, puede calcular la fuerza. Entonces dice, calcule la fuerza de roce del aire, eso quiere decir que en la tabla 2, solamente de la tabla 2, teniendo en consideración que es desde el inicio del lanzamiento hasta llegar justo antes de tocar el suelo. Cuando toca el suelo, la bolita. Esa es la relación que hay que calcular, esa es la distancia que se necesita. ¿Ya? En la parte C, respecto al caso donde se considera el roce del aire, ¿ya? Comente la posibilidad o la limitación de utilizar el modelo vectorial que vio en clase. ¿Qué quiere decir? Que le están preguntando si en la parte B, en la segunda tabla, con resistencia del aire, usted tuvo problemas para utilizar el modelo que le enseñaron en movimiento en 2 dimensiones. Que ese modelo fue evaluado hace mucho tiempo atrás, en el lanzamiento proyectil. Entonces le están preguntando si la resistencia del aire dificulta utilizar el modelo o no, y explique. Y la última, realice, respecto al movimiento lineal, compare el proyecto del lanzamiento proyectil y la conservación de energía. Espérenme un momento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que comparar entre los dos. En la parte D se les pide que comparen el lanzamiento de proyectil, dice, respecto al movimiento lineal del proyectil simulado, indique si se conserva o no se conserva. En la primera tabla y en la segunda tabla, decir si se conservan o no se conservan, si son iguales o no, y por qué. ¿Por qué pasaría eso? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Eso es simplemente la parte A. ¿Ya? Ahora viene otro experimento totalmente distinto, que es el siguiente, el de la parte B. A diferencia del anterior, que era un lanzamiento de proyectil, en este tienen que hacer sobre momentum lineal.
va a ser un choque entre dos partículas. ¿Ya? ¿En qué consiste? Para este, tienen que abrir la siguiente simulación. Como es la primera vez que lo utilizamos, se las voy a mostrar. Ese link. En ese link es especialmente colisión. Pero de las 4 opciones que hay acá, tenemos que utilizar solamente, por ahora, en esta evaluación, si después quieren ocupen su tiempo libre las otras 2, la que dice exploración en un D, en una dimensión. Fíjense que en la parte derecha uno puede seleccionar si muestra o no muestra los vectores de velocidad o momento. Y centro de masa. El centro de masa no lo hemos hablado todavía en la parte de cátedra, pero ahí está por si alguna vez le interesa. La energía cinética también les puede mostrar. Y los valores de velocidad y de momento. Voy a dejar corriendo la animación y hay un concepto que dice borde reflejado. Ese borde reflejado lo que hace es que cuando la pelota llega al borde, rebota. Y si no, no rebota. Que es esta opción que está acá. También usted puede mover los objetos y puede, con el mouse, tomar el valor del vector velocidad y variar su valor. ¿Cómo saber dónde está el valor? Para eso se tienen que ir a la opción que dice More Data y la activan. Esa le va a habilitar los valores de posición y velocidad de cada uno de los objetos con colores. También pueden aumentar o disminuir la cantidad de objetos. 4, 3, 2, los que usted quiera. ¿Ya? Puede hacer que sea lento o que sea rápido la animación. Y por último, tiene la opción de hacer que sea elástico o inelástico el choque. ¿Ya? Entonces, en la parte 9 lo dice simplemente abra esa simulación, seleccione el 1D, ¿ya? Y deshabilite la opción de reflexión de las masas, de los bordes, para que no le afecte el rebote. Y ahora viene la información. Ubique 3 esferas, 3 objetos, en las posiciones X1, X2 y X3. ¿Ya? Entonces ahí tienen los 3 objetos, en las posiciones correspondientes, donde X1 es menor que X2 y este es menor que X3, en ese orden. Y tiene que escoger masa, porque puede variar las masas, con la siguiente relación. M1 es a M2, como lo es a M3, de la forma 1, 3, 2. Esa es la relación, M1, M2, M3, esa es la relación 1, 3, 2. Eso quiere decir que si la M1 tiene masa 1, el M2, para seguir la proporción, tiene que tener 3 kilogramos y el M2, 3, tendría que tener 2 kilogramos. Por lo cual, no pueden utilizar esta combinación, 1, 3, 2, que es la más simple. Porque es tan simple que mucha gente lo va a ocupar y yo no quiero que en mi grupo lo ocupen. Por lo cual, aquí en las masas no pueden usar esta misma y por eso la utilizo yo. Recuerden poner las unidades correspondientes en cada columna. Entonces tenemos estos 3 objetos, estas 3 bolitas, y los piden que solamente le demos velocidad a la M1 en dirección a las otras 2. Solamente movamos M1 y las otras 2 quietas. Entonces esta bolita va a partir, se va a mover y va a chocar. Entonces, nos piden calcular el momento inicial, que realmente no hay que calcular, que hasta la misma aplicación lo da, inicialmente, antes del choque, del primero. Después del primer choque, también poner el momentum después del choque. ¿Y por qué dice que hay uno y otro choque? Porque puede ser que este vuelva a chocar. Y ahí los piden calcular el momentum después del segundo. De igual manera, calcular la energía cinética
inicialmente ante el primer choque, después del segundo choque y después del primero y del segundo choque. ¿Ya? Y con eso llenamos la tabla de la pregunta número 11. ¿Alguna duda hasta acá? En la parte 12, que es otro experimento, por si acaso, aunque no se los pidan, yo siempre les digo, igual saquen pantallazos y agréguenlo ahí. Antes, después del primero y después del segundo. Saquen una fotografía que muestre los datos y que muestre las pelotas para que uno corrobore y si quiere hacer el experimento se dé cuenta. ¿Ya? En la parte 12 es exactamente igual, hacer todo de nuevo, pero la diferencia con el primero es que el primero tiene que estar con elasticidad al 100% elástico y el segundo con elasticidad al 0% inelástico completamente. Y volver a calcular la misma situación, pero completamente inelástico y el otro elástico. Y contestar un par de preguntas. Para cada simulación, indique las diferencias y las similitudes respecto al momento lineal en los choques, antes de los choques, así que se refiere en toda la situación, antes, después del primero y después del segundo. Compare y diga si son iguales o son diferentes. El momento lineal, la energía cinética en la parte B, y en la parte C explique las posibilidades, las posibles causas de que se conserva o no se conserva el momento lineal y la energía cinética en la simulación de los choques. Explique por qué se conserva o no se conserva en cada una de las situaciones la energía cinética o el momento lineal. Y en la D, explique las diferencias o las similitudes entre la parte A, que era el movimiento parabólico, y el choque de estas tres masas. Explique las similitudes o las diferencias entre estos experimentos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces dejamos de grabar.